Comentaba en el momento de que empezamos a conversar con el cónsul general en Nueva York y luego pasamos también a esta conversación con Celso Juan Marrancini, dos formidables participaciones en el Sol de la Mañana. Entonces, Lenchi, vamos a retomar el hilo de lo que planteabas. Adelante. Perfecto. Bueno, retomando el asunto de lo que es el tema de agenda central de la sociedad dominicana, que es la lucha contra la corrupción y más las acciones judiciales iniciadas. Decía que eso no tiene vuelta atrás, que la justicia debe de cuidarse de no caer en la trampa de lo que son ensayos o pueden ser ensayos para distraer su atención. No puede caer en la trampa tampoco de hacer acciones que contaminen y que finalmente desacrediten el proceso. Porque el país no solamente no lo va a agradecer, sino que el país no lo va a aceptar. Este país y esta sociedad ya se metió en el camino de encarar, de enfrentar la corrupción. Y no son palabras, no son simples palabras. Decía que si Miriam Germán es la Procuradora General de la República, no es por obra de una decisión meditada ni de la estrategia trazada por el PRM. Es la obra de una acción de presión de la sociedad dominicana. Y ahí la tenemos. Esta lucha tiene que mantenerse por bien del presente y ante todo para mejorar el futuro de República Dominicana. Y reitero que no se va a detener. Y no se va a detener porque hay un nuevo actor social, hay un nuevo sujeto en la sociedad dominicana que es el ciudadano. El año 2019 fue clave en esta lucha. Lo que estamos viendo hoy son consecuencias de luchas anteriores, de demandas anteriores. Por ejemplo, la Marcha Verde, gústenos o no nos guste, fue el primer detonante de este estado de conciencia, de crecimiento de conciencia de la sociedad, de cara al problema de la corrupción y la impunidad. Fueron los acontecimientos de movilización social más grandes que han ocurrido en República Dominicana, por lo menos a partir de los gobiernos del PLD. Y fue la primera confrontación pública, abierta, callejera, entre la sociedad movilizada y el gobierno del PLD, que no lo había tenido, que había tenido algunos estertores pasados. Pero esa Marcha Verde abrió el camino. Lamentablemente ese proceso se contaminó y finalmente se diluyó, pero no desapareció la voluntad de la gente. Y ese sujeto social del que hablo, el ciudadano, el actor social, fue el responsable también de frenar las intenciones de modificar la Constitución en el año 2019, modificarla para permitir una segunda reelección del gobernante de entonces. Fue la presión social, la movilización social. Lenchi, perdón, Lenchi, la primera manifestación de ese tipo fue el 4% por la educación en el 2010. Sí, correcto. La segunda, la lucha contra la cementera de los haitíes. Correcto. Y luego pero vino. Eso dije que hubo algunas acciones, algunos estertores anteriores. Claro, la del 4% movimientos sociales nuevos, no tradicionales. No, y en donde irrumpe un nuevo sujeto social, que es la clase media. Lenchi. Estábamos acostumbrados a ver a los sectores más a los sindicalistas y a los partidos políticos en esas luchas. Lenchi. Hoy no, hoy es la clase media de todos los estratos que al mismo tiempo han logrado atraer a los sectores más humildes, a los sectores más descamisados de República Dominicana. Eso es correcto. Entonces, en ese sentido, hay una de ese nuevo sujeto. Hay un nuevo sujeto y ese nuevo sujeto no va a permitir que se eche para atrás ni que se desacredite esta lucha. Entre los estertores anteriores, escúchame, entre los estertores anteriores, entre los acontecimientos anteriores a la Marcha Verde, hubo dos más inmediatos que precedieron a la Marcha Verde. Después que fueron la protesta frente a la Fundación Global y los encadenamientos por OISOE. Esos fueron los dos acontecimientos más recientes antes de la Marcha Verde. La misma gente de la Marcha Verde, esos mismos jóvenes de la Marcha Verde, el primer lugar de su protesta fue la Fundación Global. Después estuvieron encadenados en la OISOE y después apareció la Marcha Verde.
No, pero bueno, eso puede ser, hubo manifestaciones, pero esas manifestaciones... Eso es Julio, por joderte, ¿eh? Sí, sí, yo sé. Esas manifestaciones tienen un tinte político. Tienen un tinte político y estaban de una u otra manera, Julio, tú sabes que estaban contaminadas, porque la gente también que fue a frente a la fundación era gente vinculada a los partidos políticos, pero en la Marcha Verde... Una de las virtudes de la Marcha Verde fue que logró atraer hasta PLDistas que estaban en el gobierno, harto, hastiados de esta impunidad que, por supuesto, no fue obra del PLD solamente, que viene de atrás. Pero la sociedad, como ya dije, ha ido creciendo en el entendido de su rol ante todo el nuevo sujeto social, que es esa clase media. Ha ido creciendo y, como dije, aquí pasó algo en el 2019 que poco se ha dicho, que poco se ha hablado, causado por ese sujeto social, que fue el impedimento de la modificación de la Constitución, que no fue simplemente impedir eso. Óigame bien, es que la sociedad derrotó a un presidente en ejercicio, cosa que nunca había pasado, nunca la sociedad había detenido a un presidente en ejercicio en sus intenciones de continuar en el poder y modificar la Constitución. Es un acontecimiento histórico de muchísimo valor y que marca un estado de conciencia y una actitud de la sociedad frente a lo que es la lucha por el respeto, la defensa de la institucionalidad o de la legalidad existente. Y ese acontecimiento del 19, repito, fue en base a la movilización social y, por supuesto, al rol jugado por los líderes políticos. Vimos a un Leonel Fernández encabezando eso, siendo el presidente del mismo PLD, independientemente de las crisis internas que estuvieran allí envueltas. Pero había un elemento de país envuelto y de nación, que era la Constitución. Pero también vimos a un Luis Abinader, que nunca lo habíamos visto en la calle movilizado. ¿Cuándo habíamos visto a Abinader en la calle movilizado? ¿Cuándo? Bueno, quizás por meterse en la ola política, dado el ambiente electoral, o sin ese quizás, pero vimos también a ese dirigente y ese líder político en la calle dirigiendo y desarrollando discursos en contra de esa intención. Entonces, hay una corriente histórica fuerte, nueva, en República Dominicana, y eso incluye la lucha contra la corrupción, que no se va a detener. Y observemos que en la historia nuestra, aunque han habido muchos amagues del gobierno, de los gobiernos para atender la corrupción, esta es la primera respuesta temprana. O sea, en casi apenas 100 días hay respuestas tempranas y ocurren justo por la presión que el mismo Martínez Pozo, Julio decía muy correctamente que era la obra de una demanda de la gente, pero es una demanda política que fue asumida en un programa de gobierno del partido que gana. Entonces, tiene una tremenda deuda política, no solo moral, frente a la sociedad, de actuar. Lo que no puede hacer ahora la justicia es caer en lo mismo, desacreditarse. Repito, habrán gente que intentarán desviar, intentarán contaminar y se entiende, pero la justicia no puede caer en ese gancho. La sociedad dominicana tiene que estar atenta también para demandar que la justicia trabaje, pero que trabaje conforme a los cánones que tiene que corresponderle, es decir, respetando las leyes y respetando la dignidad de la gente. De manera que creo que estamos en un momento interesantísimo y aquí de lo que se trata es de no echar para atrás. Por supuesto, tenemos nosotros que también ayudar a evitar a que se politicen situaciones como, por ejemplo, la desgracia por la que pasó nuestro amigo César Prieto. Politizar eso debido a que estamos en una coyuntura, debido a que la agenda nacional plantea el tema de la lucha contra la corrupción, eso tiene su delicadeza. Yo me inclino por lo que decía María Elena. Vamos a respetar a nuestros muertos, vamos a respetarlos. No politizar eso, porque no sabemos, al meter la mano dentro de la funda de los bolos, no sabemos lo que puede venir como resultado. Y cuidado si por tratar de levantar la moral y la imagen de César y de toda su familia, lo que podemos hacer es atollarla. Y eso es injusto. Es injusto. No juguemos con
de ningún lado, ni los que quieren dañar, ni los que quieren defender. Vamos a respetar el dolor de esa familia y el dolor de los amigos dentro de lo que me ubico yo, porque entiendo, siempre vi a César como un tipo, una persona especial, muy, muy, muy humana. Vamos a respetar eso y no desviarnos ni tratar de contaminar lo que este pueblo está pidiendo: justicia contra la corrupción y contra la impunidad. Cambio y fuera. Y ahora